Muy buenos días. Estamos aquí ante el primer tema de toda esta área. Bueno, siempre saben que la economía es una de las áreas más importantes con las que convivimos, ¿no? Entonces tenemos dos áreas importantes, que es la macro y la microeconomía. Y ahora vamos a empezar con la macroeconomía. Pero antes de empezar con la macroeconomía, quisiera un poco que tengan claro la definición básica de economía como tal. ¿Qué creen que es economía? Piensen ustedes todos los días han escuchado hablar del tema, no conviven con el tema, pero quisiera un poco que agarren y lo definan. Y la economía básicamente que tiene mucho que ver con la administración de la escasez. Básicamente lo que genera valor económico en la sociedad ya es la escasez. Ya cuando un producto es escaso, tiene valor. Cuando no es escaso, está en abundancia, no tiene valor. Eso es bien importante que lo identifiquemos, ¿no? Entonces, bueno, les he mandado adjunto un PDF. Es un PDF que a mí me gusta mucho porque es un material hecho por un organismo que maneja ciertos conceptos teóricos de una manera un poco distinta, ¿no? Que es el Laboratorio de Análisis Económico y Social. Y bueno, ahí van a empezar a ver, lastimosamente está en PDF, no está en PowerPoint, pero un poco quiero que establezcamos la segunda página de esta, ¿no? Que se llama Contabilidad de Variables Agregadas. La teoría macroeconómica, que es la que vamos a empezar a ver ahora, ¿no? en este tema, se divide en dos: contabilidad de variables agregadas y demografía. Lo analicemos de esa manera. A nosotros nos va a interesar mucho ver el primer turril que está ahí, que es la contabilidad de variables agregadas. Tienes el Producto Interno Bruto, que va a ser el sujeto de nuestro primer tema, ¿no? El desempleo, que lo vamos a ver posteriormente, la inflación, la balanza comercial. Ahora, yo voy a tocar la balanza comercial de alguna manera antes, junto con el Producto Interno Bruto, porque como podemos ver en la construcción del Producto Interno Bruto está presente la balanza comercial y ya van a ver el por qué. Hay una cosa que quisiera que reflexionen. Estas son variables muy, muy importantes, muy, pero muy importantes. Sin embargo, muchos de ustedes, yo lo he podido ver en todo el tiempo que doy cátedra, no están tan relacionados con la terminología, y eso a mí me ha llamado mucho la atención en todo este tiempo, ¿no? Pero aquí vamos a tratar de ver qué es el Producto Interno Bruto, ¿no? Vean un poco esta segunda página. Producto Interno Bruto está conformado por el gasto, variables de ingreso y de valor agregado. ¿No ve? Y la balanza comercial, que es parte del Producto Interno Bruto, tiene déficit comercial, superávit comercial y cuenta saldada. Un poco a manera paralela, ¿qué es la balanza comercial? Ya la balanza comercial es el déficit, es la diferencia entre exportaciones menos importaciones. ¿Ya? Exportaciones. ¿Ya? Menos importaciones. ¿Ya? Exportaciones es todo lo que el país exporta. Por ejemplo, piensen, ¿qué es lo que Bolivia exporta? Muchas cosas, ¿no ve? Tienes el Estado que exporta y tienes las empresas que exportan. ¿Cuáles son las variables de exportación más importantes que tenemos? Por ejemplo, el gas natural, la minería y el agro. Casi todos son recursos naturales. El agro es un recurso natural no renovable y las otras dos son renovables, pero siguen siendo recursos naturales, ¿no? Dentro de lo que es el Producto Interno Bruto, y como pueden ver ahí, gasto, ingreso y valor agregado, Bolivia tiene
muchas deficiencias en lo que es valor agregado. Esa es una triste realidad. Una triste, triste realidad. Tiene muy pocas cosas en lo que es valor agregado, ¿no? Entonces, eso hace que el Producto Interno Bruto de Bolivia no sea tan fuerte, no sea tan alto. Bueno, entonces aquí han podido ver PIB, desempleo, inflación y balanza comercial. A nosotros llevaremos PIB adjunto a balanza comercial y posteriormente desempleo e inflación. Para entender un poco esto, quisiera que vayamos a la siguiente página, Contabilidad Nacional Simplificada. Y ahí hay un circuito importantísimo, que es un circuito que a mí me gusta mucho preguntarlo en exámenes, o sea que guárdenlo mucho. Tienes es un cuadrante, ustedes fijan, tiene 4 lados. Tienes en el lado superior el mercado de bienes, en el lado derecho las empresas, el mercado de factores en el lado de abajo, lado sur si quieren verlo, que son los insumos, las materias primas, y tienes las familias en el lado izquierdo. Entonces, ¿cómo empieza? A ver, empecemos por las familias. Ya, las familias reciben renta y salario, ¿no ve? Beneficios. ¿Y qué es lo que hacen? Gastan en bienes y servicios del mercado de bienes. Esto se convierte en ingreso por ventas a las empresas. Y las empresas compran los insumos para poder producir estos bienes en el mercado de factores de producción. Y muchos de estos factores de producción, que son productos básicos, también los producen las familias. Entonces el circuito se cumple, ¿no? Entonces, como podemos ver también por el otro lado, las empresas consumen el mercado de factores, también va a las familias, y el mercado de bienes, viene a bienes de consumo, también van a las familias. Entonces es un circuito. Las empresas demandan insumos, los insumos pueden ser adquiridos de las familias, de las personas que los producen, y estas personas que los producen con ese ingreso se van al mercado de bienes y servicios. Y ahí es un eslabón bien importante. Bolivia siempre se caracterizó por no generar mucho valor agregado, y esa es una realidad, esa es una verdad, como podemos decir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí se ha ido complicando un poco para todos el hecho de, por ejemplo, en la época que Bolivia era un gran exportador de estaño, en la época de los varones del estaño. ¿Quiénes eran los varones del estaño, se acuerdan? Patiño, Hochel y Aramayo, ¿no ve? Bueno, Bolivia era el mayor o el segundo mayor exportador de estaño del mundo. Sin embargo, Bolivia exportaba el estaño, pero tenía que importar todas las maquinarias, todo lo que utiliza estaño. Entonces, los productos finales no se producían aquí. Y ese es un gran temor que tenemos con el mercado con el tema del litio, por ejemplo. Que volvamos a entrar en esa rueda de que nosotros exportemos el litio en bruto y posteriormente no tengamos alternativas más que de seguir importando las baterías y todo lo que usa ese litio. O sea, miren cómo es la dicotomía. Tú eres uno de los principales productores de ese factor, sin embargo, los bienes agregados de ese factor no los produces tú. Entonces, ese es un factor pero bien importante, ¿no ve? En la siguiente diapositiva tenemos la contabilidad nacional simplificada ya de orden vertical. Nuevamente el mercado de bienes, mercado financiero. ¿Qué es el mercado financiero? La banca. Sector público, mercado externo y mercado de factores. Estos son los 5 sectores más importantes. Mercado de bienes, mercado financiero, sector público que es el Estado, mercado externo y mercado de insumos. Estos 5 se vinculan directamente con las familias que están a la izquierda y las empresas que están a la derecha. ¿Ya? Eso es bien importante que lo tengan en cuenta, ¿no? A la izquierda las familias
y las empresas. Se los voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Uno siempre busca por mejores derechos laborales, por tener mejores condiciones, ¿no ve? Como empleados, como familias, como empresas, como personas. Bueno, sin embargo, no podemos nunca olvidar que quien genera esos empleos es la empresa. Entonces nosotros como empleados debemos estar muy conscientes de que también a nuestro empleador le tiene que ir bien. Porque si a nuestro empleador no le va bien, no va a generar empleo. El generar empleo realmente es una labor muy sacrificada. Muy sacrificada. Más en países como el nuestro. Hasta ahí tienen todo claro. Lado izquierdo las familias, lado derecho las empresas, y ambas. Las empresas y las familias se vinculan con el mercado de bienes, mercado financiero, el Estado, mercado externo que son el comercio exterior, y el mercado de insumos y de factores, ¿no? Entonces eso es bien importante que lo sepan y lo dominen. ¿Ok? Ahora vamos a la definición de Producto Interno Bruto. La definición de Producto Interno Bruto hay varias definiciones y hay varios tipos de cálculos, pero nosotros vamos a ir por el lado de la demanda agregada. Ya les voy a explicar de dónde sale eso, ¿ya? La definición de Producto Interno Bruto básicamente es suma del valor de todos los bienes y servicios finales a precios de mercado, producidos en un espacio definido y una temporalidad determinada. Eso es importante. Repetimos. Ahí está la definición en la subsiguiente página, ¿no? Producto Interno Bruto es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales a precios de mercado, producidos en un espacio definido y una temporalidad determinada. Miren, aquí en el cuadrito que está abajo hay un análisis interesante de cómo calcularlo. ¿Ya? Lo agrandaremos un poquito. Por ejemplo, produces crianza de oveja, producción de tela de lana, confección de todos tus sectores, venta al menudeo, venta al mayoría. Entonces ahí tienes el valor final de venta de camisas a precio de mercado, valor agregado de las actividades y ingreso de los factores de producción. Miren qué interesante. Tienes tu valor final, o sea, tu precio del bien final, y te dice cuánto es el valor agregado. Eso es bien importante. ¿Cuánto es el valor agregado? Valor agregado, por ejemplo, en la producción de tela de lana. Miren, la crianza de ovejas. Yo crío la oveja, ¿no? Es un sector, ¿sí o no? ¿Cuántos criaderos de animales hay? Muchos, ¿no ve? Ok. Después de esa oveja que obtengo la lana. De la lana, ¿qué hago con la lana? Confecciono las camisas de lana. Ahí ya estoy añadiendo un valor agregado, ¿no? No está el producto ¿cómo se dice? En materia prima ya. Después, esta camisa de lana las vendo al mayorista. Y después este mayorista la revende al minorista hasta que va al consumidor final. Miren todos los sectores que han intervenido en la producción de ese valor agregado. ¿Lo han podido ver? En los otros gráficos vamos a ver cómo es el Producto Interno Bruto de cada país, ¿no? También lo vamos a ver con detenimiento, pero quiero que se vayan al Producto Interno Bruto a través del método del gasto, que es uno de los métodos de cálculo, que es el que vamos a llevar ahora. El Producto Interno Bruto está compuesto de las siguientes variables: consumo más inversión más gasto más, entra entre paréntesis, exportaciones menos importaciones. Esa Q muchas veces también se llama M, X menos M. No importa qué color es el gato, sino que araña, ¿no ven? No importa la letra que usa. ¿Qué entra en el consumo? Consumo de familias, entra bienes de consumo durable, no durable y servicios de consumo.
Inversión. ¿Cómo se forma la formación bruta del capital? Tienes la inversión fija de las empresas, la inversión en construcción y vivienda, inversión en inventarios. En G tienes el gasto del gobierno, el ámbito federal, estatal, municipal, nacional. Y aquí viene lo que decíamos, la balanza comercial, lo que está entre paréntesis. X es exportaciones menos importaciones. Lo ideal, chicos, aquí, en ese paréntesis, esto es bien importante que lo veamos. Lo ideal es que esa relación entre paréntesis sea positiva. ¿Me dejo entender? Esa relación sea positiva. Quiere decir que el país está exportando más de lo que está importando. ¿Qué pasaría? A ver, cierren los ojos un momento y pónganse a pensar en lo contrario, que las importaciones superen a las exportaciones. Se convertiría en un déficit. ¿Por qué? Porque miren lo interesante. Miren lo interesante. La relación de la balanza comercial en el Producto Interno Bruto, ¿qué es lo que tiene? Tiene signo negativo. Entonces, ¿cómo construyo el Producto Interno Bruto? Nuevamente, consumo de la sociedad más inversión, más gasto, más la balanza comercial, que son exportaciones menos importaciones. Aquí generalmente hay una gran diferencia entre los países desarrollados y los no desarrollados. Los países desarrollados generalmente exportan mayores bienes de consumo con mucho mayor valor agregado e importan los insumos, las materias primas, los factores que te van a llevar a hacer esa producción. Por ende, tienden a tener una balanza comercial positiva. ¿Qué pasa con los países en vías de desarrollo como Bolivia, como no sé, pues Ecuador, Paraguay, muchos de los países de Centroamérica? Nuestro mayor producto de exportación es un recurso natural. ¿Ok? Al tener un recurso natural como exportación, lo exportamos, pero el recurso natural es el insumo, es el factor, es la materia prima. Y como no la producimos, no la desarrollamos, no le damos valor agregado, esos productos los tenemos que importar. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Generalmente el valor de la exportación es menor al de la importación. En Bolivia se necesita $1.000 millones al mes para importaciones. Promedio. Por eso siempre hablamos de que las reservas internacionales netas mínimamente tienen que estar en los 3.000 millones. ¿No ven? Esa es la relación. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el análisis de varios países. Hay países que son híbridos. Por ejemplo, el caso de países industrializados, aunque no sean muy eficientes, como podríamos decir Brasil en Latinoamérica, México, Argentina en algún grado, Colombia en algún grado, son países que ya tienen un nivel de industria desarrollado también, pero sin embargo no, todavía como que siguen teniendo más ingresos por la exportación de insumos. Eso es un tema bien interesante de analizarlo y verlo. Entonces aquí tenemos el Producto Interno Bruto y vamos a ver las variables que tenemos. El Producto Interno Bruto, por ejemplo, lo podemos identificar en varias cuentas, ¿no? De consumo privado, consumo de gobierno, inversión, exportaciones, importaciones, pero lo interesante es que el Producto Interno Bruto, mientras el valor sea más alto, es mejor. Y si el Producto Interno Bruto tiene un valor más alto,
el Producto Interno Bruto per cápita, que es algo que vamos a ver posteriormente, también lo tiene. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Producto Interno Bruto per cápita es ese valor del Producto Interno Bruto dividido entre el total de la población. Total de la población. Ahora, miren, esto siempre podemos incurrir en varios errores al hacer este análisis. ¿Ok? En varios errores. Y vamos a partir de esto. ¿Ya? A ver, ¿cómo se los explico? Comparemos dos países que tienen productos internos brutos similares. Uno es Brasil y el otro es Canadá. ¿Ok? Tienen alrededor ambos entre 1.700 y 1.800 millones de dólares de Producto Interno Bruto anual, promedio. Tú dirías, la dimensión y el tamaño de sus economías son similares. Sí, pero hay una diferencia. Brasil, para producir esos 1.800 millones de dólares, necesita de 220 millones de habitantes. Y Canadá solo necesita de 37 millones de habitantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que básicamente lo que un ciudadano canadiense produce, lo producen 8 ciudadanos brasileros. ¿Qué quiere decir eso? Falta de productividad. Claramente, falta de productividad. Una menor productividad quiere decir que lo que cada ciudadano canadiense genera es mayor. Ahora les voy a dar unas pautas para que puedan resolver la primera y la segunda tarea de esta clase. ¿Ok? La primera está relacionada con ¿cómo les explico? Me había olvidado. Con hacer una lista. Ustedes quiero, por favor, que me hagan una lista de los 20 países con Producto Interno Bruto más alto del mundo. Y hagan una relación desde el 2015 al 2018. 3 años. Producto Interno Bruto de mayor a menor. Sabemos que el más alto es Estados Unidos, ¿no? Eso ya no es necesario ni siquiera planteárselos. Bueno, Producto Interno Bruto mayor en los 20 mayores del mundo. ¿Ok? Y quiero que ahí me identifiquen qué tipos de países son, dónde se encuentran y qué tipo de gobierno tienen. Miren, porque ya vamos a ver que es algo bien importante lo que les estoy preguntando. ¿Ok? ¿Qué tipo de gobierno tienen? Posteriormente se van a venir a Latinoamérica y vamos a ver el Producto Interno Bruto de mayor a menor de los países latinoamericanos. Eso también quiero que me lo suban a plataforma. ¿Ok? ¿Hasta ahí está bien? Ya. Ahora, la segunda tarea, esa es la primera. La segunda es que me hagan lo mismo, pero ya no del Producto Interno Bruto normal. Nominal, como se dice. Producto Interno Bruto nominal. Quiero que me hagan, me calculen o me encuentren, mejor dicho, no lo van a calcular ustedes, el Producto Interno Bruto per cápita. ¿Ok? Producto Interno Bruto per cápita, o sea, el Producto Interno Bruto por ciudadano. Por ejemplo, les doy una diferencia. Canadá tiene como $45,000 al año de Producto Interno Bruto per cápita. ¿Ya? Y Brasil tiene como unos $7,000 al año. Miren la diferencia. Sin embargo, el Producto Interno Bruto nominal es igual en ambos países. Miren, gran diferencia, ¿no? Eso, o sea, entonces me hacen para Latinoamérica
Para el mundo me hacen de los 20 primeros. Yo voy a detallar muy bien en la plataforma lo que quiero que me hagan cada uno. Y para Latinoamérica de todos, ¿no? De mayor a menor. De Latinoamérica, ¿ustedes cuál creen que es el país con un nivel mayor de Producto Interno Bruto nominal? Brasil. Obvio, es la economía más grande. Sin embargo, en Producto Interno Bruto per cápita no lo es. Eso ya lo van a ver ustedes. ¿Ok? Si tuvieran alguna duda, también me contactan al chat, que ya varios estamos en este chat del curso. Y lo que estoy haciendo también es colocando un link dentro de la plataforma para que puedan ustedes adscribirse al chat. ¿Ok? Bueno, seguimos un poco con la presentación. Volvemos. Algo que es importante en la relación de Producto Interno Bruto. Miren, vamos espérenme, exactamente. Al cálculo del Producto Interno Bruto vía el método de ingreso. Eso es otra metodología de cálculo. Nosotros no lo vamos a profundizar tanto. Nos vamos a focalizar más en el cálculo por metodología de gasto. Pero hay otro método que se llama el método del Producto Interno Bruto por método de ingresos. Este se calcula por la sumatoria de los rubros, remuneración del trabajo, o sea, sueldos, salarios y otras remuneraciones. Y las rentas, arrendamientos, alquileres, intereses, o sea, es por todo el ingreso que obtiene la economía, todos los ingresos. Entonces aquí en este cuadro, en el que está posteriormente, mira, viene la fórmula, ¿no? El PIB es igual a la remuneración del factor productivo iésimo. Entonces aquí tienes remuneraciones de factores del exterior. A eso hay que restarle la depreciación, los impuestos indirectos, y hay que restarle y sumarle todo lo que son gastos e ingresos. Entonces, en otras palabras, para el cálculo de este Producto Interno Bruto, sumamos todos los ingresos de la economía y le restamos los gastos, egresos e impuestos, todo lo que sale de la economía. Y podemos ver exactamente una relación de lo que genera en ingresos reales la economía. Por ejemplo, tú tienes como ingreso 1,000 en tu familia. Sin embargo, tus gastos son de 1,100. Una familia puede tener un ingreso de 3 millones, de 3,000 dólares al mes. Puedes decir, no está mal, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si sus gastos son 3,500 dólares al mes? Esa relación es bien importante y ahí está la fórmula de cómo calcular, ¿no? Tenemos el método del gasto, el método del ingreso y el método del valor agregado. Esos son los tres métodos principales. El método del valor agregado se calcula por la sumatoria de valores agregados solamente, ya no de ingreso bruto, sino cuánto se genera en la transacción entre el insumo y los productos finales o las fases de venta. Esos tres métodos quiero que los vean, ¿no? Entonces, estúdienlos bien, porque de ahí me van a hacer un trabajo al final del semestre también relacionado con un análisis de la diferencia entre los tres. Ahora, algo que me va a gustar ver un poco la siguiente clase, no de manera general, es qué otros indicadores hay aparte del Producto Interno Bruto y del Producto Interno Bruto per cápita. Por ejemplo, hay uno muy importante que se llama el Índice de Desarrollo Humano, IDH. No es el IDH aquí del petróleo ni de las regalías, ¿no? Es un índice que toma en cuenta otros indicadores de bienestar. Porque pónganse a pensar también, o sea, tú tienes, digamos, un país con un Producto Interno Bruto muy grande, pero muy, muy grande. Y lo divides entre el total de la población y te sale un ingreso relativamente decente. Pero ¿qué pasa? Posiblemente gran parte de esa generación de recursos no se distribuye entre toda la población. Se concentra en un porcentaje más limitado de ciudadanos, más pequeño si quieren.
Entonces ahí ya es básicamente otros indicadores que miden bienestar, como acceso a esperanza de vida, acceso a salud y educación, años, esperanza de vida, ingreso per cápita, algo ya más completo. Porque para que una sociedad esté bien tiene que tener salud, tiene que tener educación, tiene que tener ingresos, o sea, es un tema más completo. Entonces, en función a eso, muchachos, yo lo que quiero es que, bueno, hayan entendido, lean bien todo el material que les estoy dando, las tareas, y voy a crear un foro de debate en el cual yo voy a hacer una o dos preguntas y ustedes tienen que ir respondiendo esas preguntas. Y en función de esas preguntas respondidas, quiero que me comenten su parecer de lo que estoy preguntando y que cada compañero, cada uno de ustedes, aparte de responder mi pregunta, respondan o comenten, mejor dicho, 2 apreciaciones de sus compañeros. ¿Ok? ¿Hasta ahí quedaría todo claro? Bueno, entonces en función a eso, damos por sentado este primer tema, sellado. Yo creo que a principios de la siguiente semana les mandaré otro y vamos avanzando en todo este tema de clases virtuales lo más rápido que se pueda para ir facilitándonos el retorno a clases, ¿ya? Les mando un gran saludo, alumnos. Chao, chao.